Yo soy Cristina y, bueno, tengo 35 años y estoy embarazada de mi quinto hijo. Bueno, es una niña. Bueno, pues cuando Belén preguntó que quién quería dar un poco pues, su testimonio, ¿no? Pero enfocado sobre todo al tema laboral, de cómo laboralmente y todo esto te ha ido llevando Dios, pues yo me levanté voluntaria, porque la verdad que yo todos los días, no sé, agradezco a Dios cada uno de mis aspectos de mi vida, que soy súper feliz, y a nivel laboral es que yo misma me sorprendo de cómo Dios tiene un plan y además lo hace, pues claro, millones de veces mejor que nosotros mismos. Nací en una familia católica, somos solo 2 hermanos, yo y un hermano más pequeño, y siempre hemos practicado, siempre se ha vivido la fe en mi familia, sobre todo a partir de mi adolescencia, que mis padres tuvieron, la verdad, que una conversión más fuerte, y a partir de ahí sí que se respiraba más a Dios. Entonces, pues eso me ha ido acompañando pues también a lo largo de mi vida. Entonces, también te das cuenta de que la fe, el amor a Dios, a la Virgen y todo esto, la oración, ¿no? El recogimiento y sobre todo poner tanto tus problemas como tus alegrías en manos de Dios es fundamental, es un regalo básico para educar a nuestros hijos, ¿no? Y cuando eres madre, pues lo comprendes todavía mejor. Entonces, bueno, pues esto, sí éramos de ir a misa, éramos de tal, pero no tan fervientes, o por lo menos como con Dios tan presente, hasta que llegó un poco pues mi adolescencia. Yo en mi vida de fe pues no he tenido unos cambios muy grandes, o sea, ya digo que siempre hemos sido practicantes y tal, pero pues bueno, pues como todo el mundo va y viene, o muchos, ¿no? Pues vamos, venimos, hay momentos mejores que te sientes como más cerca de Dios y hay momentos en los que te encuentras pues que no ves a Dios, ¿no? Y no es que no lo veamos, es que nosotros nos alejamos. Entonces, pues, pues la típica adolescencia, que te pones un poco rebelde, que quieres encontrar tu propio camino, que que lo que te dicen tus padres, eso son cosas de ellos y tal. Y entonces, pues, la vida es un poco desastrosa, ¿no? Esos primeros novios, esas primeras salidas, que si te vas al extranjero, que si no, que si sí, en fin. Todo como un poco caótico hasta que, bueno, pues una vez yo tenía 20 años, 20 años más o menos, pues me fui a Londres. Y entonces en Londres estuve trabajando en una residencia, ¿no? Era una residencia de chicas y estaba justo al lado la residencia de los chicos. Entonces, en la residencia de los chicos había un oratorio muy bonito. Y entonces, pues, muchas veces pues preparábamos el oratorio, lo poníamos así y tal para la misa de los chicos de después, ¿no? Entonces, bueno, pues organizando así el oratorio y tal, y no sé qué, pues yo todos los días veía así la imagen del Señor y tal, y era como, bah, yo sigo a lo mío. Luego al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, hasta que, pues nada, hasta que al final dije, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida, no? Esto tengo yo que encarrilarlo, tal, pues sobre todo a nivel personal, pues porque ya tienes 20 años, ya has pasado ese momento de adolescencia tan que no he tenido una adolescencia mala, yo siempre he sido más o menos buena, pero sobre todo a nivel espiritual de tener más presente a Dios. Y entonces pues me confesé y ya pues volví otra vez a la misa semanal y todo esto. Entonces, bueno, ya volví a España y la verdad que fue un cambio pues grande. Entonces, bueno, mi fe pues como humana, pues hay que seguir rezando, así que os pido desde aquí que recéis por mí, por mi marido, por mi familia, para que yo les pueda transmitir la fe a mi hijo, que es el mayor regalo que le puedo hacer y lo mejor que le puedo transmitir, es el cariño, ¿no? El cariño, el sentirse hijo de Dios, el ver a Dios como un padre, ¿no? Pues es el mejor regalo. Entonces, bueno, pues en esto de la fe, pues sí he tenido mis momentos más fuertes, mis momentos más flojos, mis momentos más intensos, mis momentos más no me encuentro,
Pero bueno, más o menos la cosa ha ido estable. Y vuelvo a repetir, cuando ya eres madre y cuando tienes tantos miedos, tanta responsabilidad, yo casi 5 responsabilidades grandes, que además estás influyendo tan directamente en unas vidas tan inocentes y tan que eres consciente plenamente de que la fe es importantísimo, ¿no? Y que ese aspecto es fundamental. Y que la vida no es solamente pues lo que ahora hay, que es en lo que se van a desarrollar ellos, que es dinero, éxito, fama, cuerpazos y postureo, sino que es que la vida es que empieza justo cuando se acaba la terrenal. Y bueno, entonces, volviendo un poco a mi vida de fe y de tal, pues bueno, ¿cómo influía esta vida de fe a nivel laboral? Pues mira, mi madre ha sido maestra toda su vida. Y yo me acuerdo siempre de verla, pues, que sea haciendo manualidades, que esté preparando la fichilla, porque ella ha sido maestra, sobre todo en pueblos. Entonces, claro, tenía muy pocos alumnos y era todo como más manual. Y unas clases más bonitas. Me acuerdo que una vez compró una marioneta de Caperucita Roja, de no sé qué, en fin. Una maestra como de toda la vida, ¿no? De siempre, ¿no? De prepararse sus canciones, de no sé qué. Y a mí eso me encantaba. Y entonces siempre he jugado a ser seño, ¿no? Como yo decía. Pero lo curioso, y ahora digo porque era un poco curioso, lo curioso es que cuando yo jugaba, yo no trabajaba en un cole. Yo tenía mi propia guardería. O sea, yo era la dueña de una guardería y entonces tenía la zona de comedor, la zona de los niños que se iban de autobús, los niños yo súper organizada y además daba clase, ¿no? Tenía las tutorías con los padres, esto estoy hablando que a lo mejor tenía 5 años, o sea, y he jugado, yo soy una niña muy inocente en el sentido de que he jugado con muñecas y he jugado con eso desde ya grandecita. Y entonces, pues, o sea, era como vocacional. Yo quería ser maestra desde que era pequeña y lo tenía clarísimo. Entonces, el colegio, luego el bachiller y la carrera, todo era enfocado a ser señor, ¿no? Ser maestra. Yo quería ser maestra, yo quería estar en un colegio, yo quería oler a lápiz, a goma, a explicar la tiza a los niños, ¿no? Ese clima, las tutorías, lo otro, no sé qué, los compañeros. Yo quería eso. ¿Qué pasa? Pues cuando ya termine la carrera y todo esto, pues te das cuenta un poco de la realidad. Entonces, bueno, pues la realidad es pues que después es todo muy distinto, que la educación ha ido cambiando. Y ahí yo me sentía como un poco, además de perdida, porque no era lo que yo me había imaginado, era como que nunca era suficiente, ¿no? Era como, pues eso, mi percepción de siempre hay un curso que tienes que hacer, siempre hay un máster que tienes que hacer, siempre hay un... Y yo pues pensaba, Señor, si tú sabes que de toda la vida he querido ser maestra, ¿por qué no me das ya esa tutoría? ¿Por qué no me das ya ese contrato? ¿Por qué no me das ya esa oposición, no? Luego probé las oposiciones para trabajar, porque, bueno, aquí para trabajar en un público en España, ¿no? Y tienes que pasar por unas oposiciones, ¿no? Si no, pues trabajas en los concertados, ¿no? En los privados y tal. Bueno, pues me preparé las oposiciones, ¿no? Y aquí descubrí, fue un golpe de madurez, porque descubrí que me pasaba algo que me había pasado toda mi vida, pero aquí fue cuando dije, ostras, es que esto me pasa. Y es que yo podía estar 1 año, 2 años preparándome algo muy repetitivo, muy tal, que ya te lo sabes de memoria, y otra vez, y qué tal. Y cuando llega el momento de exponer ese examen, de exponer ese trabajo, de exponer, por el caso de las oposiciones, o de cuando era pequeña, estaba en una academia de baile, de flamenco y de ballet, y bueno, todo el año, pues lo mismo, la misma historia, la misma canción, la misma no sé qué, y cuando llegaba el momento de la actuación delante de los padres, me quedaba en blanco. O sea, me quedaba completamente en blanco, me bloqueaba, se iba todo. O sea, no sabía nada, no sabía ningún paso, no sabía dónde me tenía que poner, no sabía... Parecía que había llegado por primera vez. Pues con las oposiciones me pasó lo mismo. Yo llegué y se fueron. Se fueron las palabras, se fue el discurso que tenía, bueno, que tenía que decir, se fue absolutamente todo. Entonces,
me quedé pues como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? Y como anécdota también, en mi boda, cuando me casé hace 9 años, pues lo mismo, estuvimos 4 meses, pues nos casamos rápido, 4 meses ensayando un baile que era súper sencillo, y cuando llegó el día de mi boda y era el momento de hacer el baile, porque mi marido se sabía el baile, que si no, yo no sé lo que hubiera salido de ahí, no me acordaba de nada, de nada. Entonces, bueno, pues con esto de las posiciones, cuando me quedé en blanco, pensé, yo no sirvo para esto. O sea, no sirvo para esto. Y aquí sí que es verdad que pensé, jolín, Señor, con el esfuerzo no tan grande, pues de tiempo, de económico también, de todo. ¿Cómo me haces esto, no? Entonces, pues lo mismo, Señor, pues tú sabrás, ¿no? Y mi madre siempre decía, bueno, eso es por algo mejor, eso, bueno, ya te vendrá algo mejor. Bueno, el Señor sabe más. Una frase que a mí, vamos, porque no tengo tatuajes, que si no me la tatuaba y no me gustan, que si no, el Señor siempre sabe más, el Señor sabe más. Siempre me ha dicho esa frase, pero vamos, desde chica, el Señor sabe más, Cristina. El Señor sabe más. Aplicado a todo. Esto se aplica a todo. Se aplica a un viaje que te cancelan. Se aplica a un, no sé, pues por ejemplo, cuando nos casamos, nosotros nos casamos en abril, a mí se me acabó un contrato que tenía de extraescolares y tal, y a mi marido, que supuestamente lo iban a hacer fijo ese verano, se acabó. Entonces, y en agosto yo me quedé embarazada de gemelas. Pues imagínate, recién casada, con un marido en paro, tú también en paro, y embarazada de gemelas, ¿no? El Señor sabe más. Y esto, pues es que es toda la razón del mundo. Los hijos siempre vienen con un pan debajo del brazo, siempre te hace maquinar cómo podemos hacer para sacarlo adelante. O sea, es que no tienes otra cosa que hacer nada más que sacarlo adelante, sea aquí o sea en otro extremo del mundo, ¿no? Entonces, pues el Señor sabe más me ha acompañado durante toda mi vida, aplicado a todo. Que tal, que un novio, que no sé cuánto, que el Señor sabe más. Y efectivamente, pues con 24 años se repitió lo de todos los años. Bueno, el tema de las oposiciones ya lo dejé porque pensé, mira, es tontería, yo me quedo en blanco, no sirvo para hacer unas oposiciones y me quité un peso de encima, ¿no? Muchas veces a lo mejor estamos como obcecados, ¿no? En algo, en perseguir algo, y a lo mejor no es tu camino, ¿no? Entonces, pues me quité, la verdad, que un peso de encima cuando pensé, no sirvo para estudiar oposiciones. Ya está. Otra cosa. Voy a ir por otro camino y que Dios me guíe y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, pues empecé con contratos, que sea ahora uno, que sea ahora otro, que sea, en fin, por aquí y por allá. Y siempre he ido contratada de un sitio a otro. Como bien decía antes, siempre yo tenía la sensación de que no era suficiente. Siempre había alguien que tenía un máster más, siempre había alguien que tenía mejores idiomas, siempre había alguien que conocía a alguien que no sé qué, siempre había alguien que tenía más experiencia, siempre había alguien que podía tener ese puesto que yo creía que iba a poder ser para mí, en fin. Entonces, lo que sí he repetido todos los días cuando iba de camino pues a un colegio, a otro, a una guardería, a todos los días es, Señor, dame un trabajo en el que fuera feliz. Dame ese trabajo que tú tienes pensado. Dámelo, Señor, dámelo. Yo, lo que tú quieras, donde tú quieras. Lo que yo no me podría imaginar nunca, jamás en la vida, es que Dios tenía pensado para mí algo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la educación. Nada que ver. Entonces, pues bueno, efectivamente Dios te va poniendo, te va guiando hasta donde Él va queriendo que tú estés. Entonces, Señor, dame ese trabajo donde tú quieres que esté, ¿no? Y con 24 años, mi madre se repetía ese verano lo de todos los veranos. Los veranos era para echar currículum, ¿no? Pues de nuevo, echar currículum. Y mi madre me dijo, en un pueblo de aquí al lado hay un colegio concertado, ve y echa currículum. Si ya he echado currículum, mamá, y hay que se me quedó, total, que me lo repetía varias veces mi madre, como buena madre,
y con buen olfato y fui a echar currículum a ese colegio, pero más que todo por no escuchar más a mi madre, por decirle, ala, que sí, que ya he ido a echar el currículum a ese colegio. Bueno, pues en ese colegio me contrataron para verano a la semana siguiente y fue donde conocí a mi marido. O sea que yo le agradeceré toda mi vida a mi madre que me haya tirado una oreja y me haya dicho que vaya a echar currículum a ese sitio. Hay que escuchar a las madres, sea terrenal o sea la Virgen María, hay que escucharlas, porque muchas veces pensamos que pereza o que no tiene razón o que no sé qué, y el Espíritu Santo sopla, y muchas veces la madre, que es el centro de la familia, el Espíritu Santo ahí vamos, lo da todo, ¿no? Pues nada, conocí a mi marido ahí. Entonces, bueno, pues nada, con esto, como ya he dicho, pues bueno, nos casamos, al año ya estábamos casados y a los 3 meses ya embarazadas de gemelas, en paro, los dos, y como Dios sabe más, pues bueno, contrato por aquí, contrato por allá, vamos enganchando, bueno, pues venga, parece que ser que vamos enganchando y sucede algo que yo nunca me había esperado, vamos, nunca me hubiera imaginado. Y es que cuando mi hija tenía 4 meses, me llaman de un colegio y me dicen pues que tengo contrato para todo el año, que para arriba, que para abajo, pues fantástico. Con 4 meses, las gemelas a la aula matinal y yo a trabajar y tal. ¿Pero qué pasa? Pues que cuando te conviertes en madre, las prioridades te cambian. No es que, perdón, es que tengo mucho resfriado. No es que diga, es que la vida me ha cambiado, que muchas veces como que ahora te ven joven. Yo en ese momento pues tenía 26 años y con 2 niñas y tal, es como, digo, con lo joven que eres, pues simplemente te cambian las prioridades. Lo que antes estaba en primeras opciones, ahora ya no está. Ahora están las primeras opciones, pues tales, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues que yo, con mis gemelillas de 4 meses, llevándolas a aula matinal, recogiéndolas, que había 2 veces en semana que no las veía, porque había reuniones por la tarde en ese colegio, porque había clase por la tarde, porque tal, no las veía, pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Se ponían malas. Pues claro, no me las podía quedar yo. Tenía que echar mano, pues, de cuñada, de madre, de suegra. Mi madre también trabajaba en ese momento. En fin. Y yo decía, si es que yo puedo ser maestra, por así decirlo, toda mi vida, pero mis hijas me necesitan ahora. Y Dios me ha puesto unas hijas para que yo las cuide ahora. Y Dios dirá, ¿no? La frase de Dios dirá, Señor, tú sabes más, ¿no? Tú lo sabes todo, ¿no? Como se dice, ¿no? En la confesión, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pues es como cuando tú le dices a tu padre o a tu madre, mamá, te quiero mucho. Y tu padre sabe perfectamente lo que te conviene, lo que no te conviene. Y aunque estés llorando y pataleando porque quieres algo que, si no lo ve conveniente, es que me da igual que llores, es que no te lo puedo dar porque no va a ser bueno para ti. Pues Dios lo mismo, ¿no? Muchas veces, pues a lo mejor mis hijos se empeñan en coger pues un caramelo que te van a ahogar, que eres muy pequeño, o un cuchillo, pero ¿cómo te voy a dar un cuchillo? Que eso no es bueno para ti, que te vas a cortar. Y a lo mejor está embarracado, está llorando, pero es que no entiendes hasta que lo entiendas que eso no es bueno para ti. Pues no era bueno para mí, ese tipo de trabajo, si no era bueno para mí, vamos, no es que no fuera bueno para mí, sino que no era lo que Dios tenía pensado para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese curso yo me quedé muy sorprendida porque vi que tenía muy clarísimo que yo quería ser primero madre. Y luego ya era maestra o era lo que tuviera que hacer. Pero primero madre. Entonces, pues, cómo también casarte y tener buen ojo a la hora de casarte, no que sea mono y que sea agradable y simpático, que sí, bueno, eso, sino que realmente sea una persona que te vaya acompañando a lo largo de tu vida en las buenas y en las malas. Pues yo me acuerdo que ese verano, que las niñas ya habían cumplido 1 añito, recién cumplido, pues íbamos en el coche, camino a mi casa, y le dije, y mi marido otra vez en paro, porque había tenido un contrato, en fin, cada verano se quedaba como en paro, ¿no? Y yo también. Y dije, es que yo no soy capaz de volver a los colegios, es que yo no soy capaz otra vez de pasar por levantarnos tan temprano, dejar a las niñas a las 8 de la mañana en una guardería, no verlas, no estar con ellas cuando se ponen malas, ¿no? O sea, es que no puedo, no soy capaz, es que tal. Y entonces él me dijo, pues no te preocupes.
no te preocupes, ya saldrá otra cosa. Bueno, pues si lo necesitas, porque yo dije que necesito un año de estar con ellas, no, o sea, realmente lo que necesitaba era ponerme en manos de Dios y decir, Señor, ¿qué hacemos? Vamos a ver, ¿qué quieres tú de mí, no? Y entonces, pues efectivamente, en ese año, empezó otra vez el curso en septiembre, él volvió a tener trabajo y yo me quedé en mi casa con mis niñas de 1 año y algo. Yo os puedo decir que esos 2 años, hasta que ya entraron en el colegio, porque ya tenían 3 años y ya les tocaba, fueron los 2 años más bonitos de mi vida. Los 2 años más bonitos de mi vida. Una paz, una alegría, no había estrés, no había agobios. Ellas estaban con su madre, ¿no? Hacíamos, pues lo mismo dibujábamos, lo mismo me daba un paseo con ellas, que también hacía ejercicio, que si preparaba la comida, que, o sea, una paz, una alegría, que yo decía, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea, esos 2 años fueron un regalo. ¿Qué pasó? Pues que Dios también te va a conocer, o sea, como te conoce mejor que una misma, pues un día, así al azar, me dio por ver vídeos de pintar muebles. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero pintar muebles. Yo voy a coger y voy a empezar a pintar muebles. Y efectivamente me cogía un mueble, me pintaba, le cogía una bandeja a mi madre, la pintaba, le cogía no sé qué, la pintaba. Y entonces ese verano me inflé a pintar. Mis padres tienen una casa en el campo con mucho jardín y tienen mucho espacio y tal. Y todos los muebles que yo veía por allí los cogía. Los cogía y los pintaba. Hasta que dije, oye, ¿y si abro redes sociales y digo que pinto muebles? Por si acaso alguien me llama. Y me voy a llamar Mimo tus muebles. Pues yo abrí redes sociales con muchísima paz y que si me llamó alguien, estuve sin parar de pintar. Y en unos años maravilloso, porque por la mañana estaba con mis niñas y por las tardes iba a pintar, entonces estaba todo muy bien organizado, todo muy tal. O sea, como Dios, en un hobby, en una persona, en una casualidad, que no son casualidades, ¿no? A través de pequeñas cositas te va hablando y te va guiando, ¿no? Pero hay que abandonarse, ¿no? Y muchas veces es muy difícil porque nos agobiamos, ¿no? Pues porque dicen, madre mía, pues otra vez en paro, ahora mi marido en paro, y ahora no sé qué, y ahora las niñas, y yo estoy embarazada de la tercera, y madre mía, y esto no termina. Pero es verdad que muchas veces mi marido y yo lo hablamos, bueno, él lleva ya 2 años fijos, gracias a Dios, ya tiene trabajo, digo, hasta que se jubile, si Dios quiere, pero es verdad que dice, jolín, si llegamos a esperar a tener una estabilidad laboral, si llegamos a esperar, o sea, nos pasan pues 8 años o así, que no hubiéramos tenido niños, o que no hubiéramos casado, ¿no? O que no hubiéramos, y vamos ya por el 5º, ¿no? Que no es por número de hijos, sino de decir, cómo Dios, cuando te abandona, te va sacando. O sea, si es que sus hijos son suyos. O sea, sé que aunque sean tu hijo, le hayas dado luz tú y son suyos. Entonces, que él los va a cuidar 1000 veces mejor que tú y te va a cuidar a ti porque es que también eres hija suya, ¿no? Entonces, pues bueno, esto de los muebles, pues empezó a ser un éxito. La verdad que yo no paraba de pintar, me fue súper bien. Nació mi tercera hija en pleno confinamiento, además, con COVID, que esto fue dificilísimo, esto fue muy, muy, muy difícil. A nivel psicológico no me afectó tanto, pero porque tienes fe, porque bueno, mira, pues si tengo que coger COVID y me tengo que morir, pues ya está, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ese día a día ahí metido, además, vivíamos en un piso pequeño, eso fue duro, pero nació mi hija, mi tercera hija, y yo seguía pintando, pero sí es verdad que iba ya tomando forma un poco lo que ahora me dedico, que son las reformas sin obra. Entonces, ¿qué consiste en las reformas sin obra? Pues básicamente en que tienes una cocina que ya no te gusta, que tienes un baño que ya no te gusta, que tienes un local que ya no... O sea, no toco estructura, yo no tiro azulejos, ni tiro tabiques, ni tiro nada de esto, sino vamos simplemente a lo estético. Entonces, ¿cómo puedo renovar completamente lo que tú me des, casa, oficina, lo que sea, sin hacer obras, ¿no? Entonces, esto era lo que me dedico ahora. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Nada, absolutamente nada.
Pues de estar pintando, iba pintando muebles, iba pintando no sé qué. Una clienta un día me dijo, ¿cómo quedará pintar la cocina? Ah, pues no lo sé. Pues vamos a probar. Y me llevaba yo cogía mi destornillador, cogía la cocina, me la metía en mi coche, la lacaba con pistola, que yo me acuerdo estar con una barriga grande ya de mi tercera hija y estar lacando la cocina. O sea, que aquí donde me veis, yo me he puesto de pintura que se sabía de qué color estaba pintando el mueble o la cocina, o lo que fuera, de los pelos, del color que tenía, ¿no? Entonces, o sea, muy curranta. Venga, pues vamos a pintar la cocina. Oye, los azulejos. Venga, vamos a pintar los azulejos, pintamos la cocina y ahora le digo a un carpintero que tal que ponga un suelo, uy, una reforma, y además no hemos hecho obra. Ya ahí empezó la cosa. Y con el baño, uy, pues lo mismo. Mira, y si esta habitación pintamos estos muebles tal y que cual, y tú me dices de ponerle un papel pintado y mi asesora, pues vale, pues está. Total, que de repente me vi metida, ¿no?, envuelta en un mundo precioso de la decoración, de la reforma, pero de una reforma sin estrés, una reforma en el que la gente, en el caso de que esté la cocina hecha polvo, pues se le hace nueva. Y entonces, cómo Dios te va conociendo y va diciendo, oye, moza, oye, que tú vas a tener ya casi el cuarto de hijo y que aquí hay que cambiar un poco, ¿no?, el sistema. Porque es verdad que de tanto pintar, porque fueron pues unos 4 años así más o menos, sin parar de pintar, estoy hablando de todas las semanas. Yo sacaba un salón a la semana, una cocina a la semana, será sin parar, pum, 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 pum. Muy curranta, ¿no? Porque además los viernes no quería trabajar. Los viernes me intentaba terminar los jueves para que los viernes sea para estar con mi familia, para no trabajar por la tarde, para hacer la compra, en fin, ya sabemos, ¿no? Un poco organizar la casa. Y el fin de semana, pues para descansar y estar, eso no se tocaba. El fin de semana era para ir a misa y estar con mi marido y con mi hijo. Entonces, pues es verdad que empezó a darme un poco de achaques, que si las cervicales, que si me dolían mucho las manos, que si se me quedaba un poco engarrotada, ¿no? Aquí se dice engarrotada, no sé cómo, pero que se me quedaban como pilladas, ¿no? Las manos, me dolían algunas articulaciones. Y entonces la espalda ya me dolía, tal, en fin. Las rodillas me crujían una barbaridad, en fin. Que de tanto pintar, ¿no? Y el túnel carpiano creo que se llama, ¿no? Este también se me quedaba un poco, en fin, que me dolían ya muchas partes ya del cuerpo. Y entonces dije, soy joven, yo no puedo estar ya con estos achaques y con estos dolores y con estas tendinitis y con esto tal porque tengo niños muy pequeños, ¿no? O sea, que al cogerlos muchas veces pues me dolía, me tiraba. Entonces, como eso Dios lo sabe, porque eso Dios y la Virgen María lo saben, pues empecé a delegar. Es verdad que cometí el grandísimo error de cerrar por completo, o sea, pum, de un día para otro, dejar de pintar, o sea, cero, fulminado, un negocio que iba súper bien y que dependía solamente de mí, pero que iba muy bien, cerrado a cal y canto, porque ya estaba embarazada de mi cuarto hijo. Y de repente abrir la persiana de, como se llamaba Mimo tus muebles, pues la palabra mimo daba así mucho juego y tal, total, que yo creo que el Señor ahí me inspiró y dijo, mira, déjate la palabra mimo y ponlo de reformas sin obras y ya está. Y como esto es algo suyo, pues es que sale bien. Entonces, pues empecé a, abrir la persiana de Mimo reformas sin obras. ¿Por qué digo que es un error? Lo que cometí, el ser tan tajante y tan, venga, cierro y ahora abro. Pues porque si aquí hay alguien emprendedor, ¿no?, o empresario, tiene un negocio autónomo, sabe lo difícil que son los comienzos. Y es verdad que lo de los muebles fue un comienzo más rápido y es verdad que dependía solamente de mí, pero las reformas no dependen de mí. Las reformas, además de que las envergaduras son más grandes, en el sentido de que ya es suelo en toda la casa, una mejor cocina nueva, electrodomésticos, ya no es llegar y pintar unos muebles, una cocina e irte. Ya tienes que contar con fontanero, electricista, pintor, carpintero, ya es mucha gente. Todos además tienen que ser de una determinada manera, pues ser educados, ¿no?, ser formales, cumplir con unos tiempos, en fin. Ya no eres tú sola. Entonces, esos principios fueron muy duros.
muy duros, durísimos, muy, 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 muy duros, ¿no? Y aquí es verdad, el año pasado, contraté una empresa esta de marketing, ¿no? Que te dicen, pues, hacer una campaña tal y cual, porque yo, los meses buenos eran buenísimos y los meses malos eran malísimos. Entonces yo dije, ¿esto cómo puede ser? ¿Soy yo sola? ¿No soy yo sola? ¿Esto cómo es? No estoy rodeada, en mi familia nadie tiene negocios, son o funcionarios o contratados. Entonces, estás sola, completamente sola, en un mundo que no conoces, que nadie te puede asesorar. Bueno, mi padre sea abogado, entonces sí me iba asesorando, pero no tiene nada que ver, ¿no? Con nada de esto, ¿no? Pero entonces los inicios han sido complicados. Eso, más 4 niños, vas pegándote golpes tú sola y tú sola te tienes que levantar. Claro, tú sola con Dios, porque si no es que pierdes la cabeza. Yo cuantísimas veces le he dicho a mi marido, ¿cómo tiene que ser llevar un negocio sin Dios de la mano? O sea, qué meritazo, porque cuando llegan meses malos, ¿no? Porque con los buenos, oye, qué bien vamos, ¿no? Pero también es verdad que hay que rezar y decir, Señor, que cuando vengan los meses buenos, que cuando venga esas alegrías, pues que también sepa tener templanza, ¿no? Y tener calma y saber cómo gestionarlo. Pero cuando vengan los meses malos, pues también dame esa paz y esa tranquilidad. Porque cuando eres emprendedor, porque al principio he dicho con 5 años, es muy curioso porque yo era dueña de una guardería, porque sí, creo personalmente, que un emprendedor nace siendo emprendedor. Es decir, tienes ese gusanillo, esa cosa, ese nervio que te gusta emprender, que te gusta probar, que te gusta arriesgarte, que te gusta eso, conocer cosas nuevas. Ese riesgo te va, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces confundimos, y más en la sociedad en la que estamos, en el que muchísimas veces pues te dicen, gana tanto, tienes que llegar a tanto de facturación, compra mi masterclass de no sé cuánto, o sea, parece que simplemente tienes que tener un negocio para ganar dinero y ser súper exitoso para tener mogollón de dinero, porque si no eres un fracasado. Pues, ¿qué pasa? Pues que ese tipo de sensación en el que tú tienes que ser más y superarte y llegar a facturar no sé cuánto, y si el año pasado facturé tal, ahora tengo que facturar el doble y hacer campañas, hacer no sé cuánto. O sea, cuando vas persiguiendo esa zanahoria, ¿no? Ese dinero solamente, te entra ansiedad. Te entra agobio, te entra que no puedes respirar, que no llegas. Pero Dios, aunque te haga ese gusanillo de ilusión, pero te da siempre mucha paz. Entonces, el año pasado, cuando contraté una empresa de marketing, pues claro, los de marketing se vienen muy arriba, ¿no? ¿Y cómo te ves dentro de 5 años? Y facturación, y para arriba, y campañas, y para lo otro, y no sé qué. Y es esto, ¿no? Es un mundo en el que te arrastra, te lleva, y tú, pues quiero hacer no sé cuánto, facturar no sé cuánto, pues necesitas no sé qué, y las pérdidas y las ganancias, y no sé cuánto, y millones de cosas. Y entonces, pues me vi envuelta un poco en este mundo de ganancias, porque tengo que conseguir tal y llegar a no sé cuánto, y el networking y el no sé cuánto, en fin, todo como muy intenso, porque tenés que ser el mejor, ¿no? Uno tiene que ser siempre el primero, siempre el ganador, siempre el triunfador, siempre el que más gana, siempre el que más... Y entonces me dio ansiedad, o sea, ansiedad en el sentido de mucho agobio, ¿no? Es verdad que no he tenido crisis de ansiedad ni nada de eso, gracias a Dios no sé lo que es. ¿No? Cuando veo a alguien que tiene realmente crisis de ansiedad, lo tiene que pasar fatal, pero es agobio de decir, joder, qué frustración, no llego. Siempre tienes como una carga, un peso encima de no ser suficiente, de llegar. Y entonces hasta que dije, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, Señor. O sea, ayúdame. Te pones de rodillas delante del sagrario, me acuerdo, que me puse, pues eso, ¿no? Delante del sagrario y fue como, ayúdame porque es que estoy agobiadísima, no sé si esto viene de ti, dame paz. O sea, yo lo que te pido es paz. Este trabajo es tuyo.
este negocio es tuyo, mi familia es tuya. Ayúdame a gestionarlo, tanto lo bueno como lo malo, ayúdame. Y entonces resulta que nada de eso era de él. Nada de eso. Él va más como poquito a poco. Va más como... Es más de pasito a pasito. ¿Y qué pasa? ¿Y cuándo se diferencia? Pues que una cosa, como he dicho antes, lo primero te da ansiedad, te da agobio, vuelca todo el peso en los esfuerzos de uno mismo, en los sueños de uno mismo, porque tienes que alcanzar este sueño, porque tu sueño, porque tú eres dueño de tu mundo. Y sin embargo, Dios, cuando viene algo de Dios, te genera ilusión, pero te genera paz. Entonces vas con un paso más firme, ¿no? Y vas como más tranquila, ¿no? Y pues una tontería, desde hacerse una página web que vale un dineral hasta tal, Señor, ¿tú cómo lo ves? Entonces cogí la costumbre, la grandísima costumbre, que la había perdido hacía tiempo, pero con esto, como ya he dicho, como te lleva, porque es que te lleva, el mundo de los negocios, cuando te metes en plan de... te lleva, pues había perdido la práctica de cada día decirle, Señor, esto es tuyo. Si es que es tuyo, si es que yo no me pudiera nunca imaginar, ¿no? Una familia tan preciosa, un marido tan maravilloso, una familia que me he criado, una infancia tan buena, un negocio tan precioso, ¿no? Y además que me facilita tanto poder compaginar familia y trabajo, o sea, es una bendición. Si es que mi trabajo es una bendición y esto es solo tuyo, pues dame paz. Entonces, cada vez que voy a tomar una decisión, sea muy importante o sea una tontería, a lo mejor un cliente difícil, ¿no? Que tengo que ir a verlo, ¿qué tal? O, no sé, pues esto, ¿no? Invertir a lo mejor en una web o en redes sociales. Señor, que tú me des paz, o sea, que venga de ti, ¿no? Y no hacéis una idea la pila de cosas que no han venido, que no he hecho porque ha sido como, qué tontería, ¿no? Que muchas veces a lo mejor lo vemos como muy claro algo y luego es como, no, un momento, ¿no? Es como las rebajas, que de repente todo lo necesitas, pues no lo necesitas todo. De hecho, creo que vas a necesitar el 2% nada más. Entonces, pues es verdad que cuando me preguntaron en ese momento, el momento de que el año pasado que contraté el marketing, ¿dónde quieres llegar? Bueno, yo me flipé. Yo humanamente me flipé. Es que quiero hacer no sé cuánto, yo quiero trabajar en un polígono, aunque suene muy mal. Yo quiero tener una nave en un polígono y tener suelo y tener tal y tener estocaje de un montón de materiales y tener tal y crear empleo y bueno, yo se me fue. Luego ya, bueno, que es un estudio, un terrorismo, que no sé cuánto, hasta que al final te quitas toda esa, ¿no? Todas esas cadenas de la sociedad y dices a tomar por saco todo, con perdón, a tomar viento, todo el mundo. Esto es entre Dios y yo. Y entonces ahora, ¿dónde voy a llegar? No tengo ni idea. Es que no lo sé. Si es que yo estaba preparándome unas oposiciones para trabajar en un colegio. Si es que yo estaba dando extraescolares de inglés a niños. Si es que yo estaba en una tutoría de cuarto de primaria en otro cole. Si es que yo estaba... O sea, no lo sé. Y ahora me ves haciendo reformas, tratando con todos, absolutamente todos mis compañeros son hombres, que me llevo súper bien con ellos, que nunca había tratado tanto con hombres. Yo todavía he sido, pues, compañera, tanto en el colegio como luego en los trabajos que he tenido en el mundo normalmente de la educación, ¿no? En los colegios suele haber más seños que profes, ¿no? Sobre todo en los ciclos infantil y primaria. Entonces, trabajar con todos hombres, es que me encanta. Son muy sencillos de llevar y hacen muy buen equipo. No ha sido fácil, cuantísimo. Yo soy muy fan, soy súper fan, y eso él lo sabe, del Ángel de la Guarda. Entonces, el Ángel de la Guarda me ha quitado y me ha sacado de apuros y me ha quitado de en medio malos profesionales o gente que a lo mejor me iba a dar problemas, un montón. Yo os invito desde aquí a que le habléis a vuestro Ángel de la Guarda, porque existe, porque está súper aburrido esperando a que le hagáis caso. Porque, bueno, aburrido no está porque nos está sacando de un montón de atolladeros a lo largo del día, pero en el día a día, estas cosas de tontas,
cosas tontas, de no encuentro un papel, o qué hago con esto tal, o no sé tomar esta decisión, o encuentro mi aparcamiento. Pues estas cosas tan que no llego, que la clienta me está esperando, que no vaya a encontrar tráfico donde siempre hay tráfico, pues en esas cosas saca. Pues entre el ángel de la guarda, la Virgen María, el Señor, o sea, es que tenemos un séquito de gente, digamos, que nos cuida, que nos quiere, que nos conoce mejor que nosotros mismos y que sabe perfectamente lo que nos conviene muchísimo más que nosotros mismos, millones de veces más, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde llegaré? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que ahora mismo estoy esperando mi quinta hija, tengo 4 niñas, o sea, perdón, pasa la cuarta niña, tengo 3 niñas, un niño y esta es la cuarta niña, que pido por favor que recéis también para que vaya en octubre el parto bien y todo bien, y venga todo bien. Entonces, yo ahora mismo lo que sé es que estoy embarazada, que mi matrimonio va bien, que mis hijos están bien, están sanos, lo educo como buenamente y humanamente con todas mis limitaciones, y que mi trabajo me encanta. Mi trabajo me encanta, le da gloria a Dios, y es que es de Dios. Entonces, ¿dónde llegaré? No tengo ni puñetera idea, ni idea, no lo sé, donde Dios diga. Puede ser que a lo mejor sea un puente para hacer otra cosa, puede ser que esté esperando a que me dedique a otra, o sea, no lo sé, no tengo ni idea, pero que es una bendición, y todo lo que viene de Dios siempre son regalos y bendiciones. Solo que esto, pues, ponernos en manos de Dios desde que nos levantamos es fundamental. Y como madre, cuando tiro de la Virgen, pero en cosas como muy cotidianas, en plan, pues, por ejemplo, que me quedo todo el día con los niños sola y tal, y yo lo estoy viendo que es que se han levantado un poco, ¿no? Peleones, digamos, pues Virgen, por favor, ayúdame. O sea, ayúdame a tener paciencia, ayúdame a tener paciencia con ellos. Ángel de la guarda, por favor, que ellos se porten muy bien y que echemos un día bonito. Funciona. Es que funciona. O sea, es que no puedo decir un día, cuando no lo hago es cuando no funciona. No puedo decir un día en el que haya dicho, ha hecho, no, es que funciona. Funciona. Un cliente difícil, un trabajo que está atascado, que no llegamos a tiempo. A mí me saca entre todos de los mayores atolladeros y de las mayores situaciones que dices, madre mía, ¿no? Entonces, bueno, pues entre la fe, es verdad que intentas, no es fácil, pero intentas dar un poco de luz, por así decirlo, porque, a ver, tampoco, o sea, yo no soy ninguna santa, yo no soy ni perfecta, ni santa, ni maravillosa, ni nada, todo lo contrario, o sea, soy muy limitada, muy imperfecta, tengo un mogollón de defectos y un mogollón de pecados, lo tengo todo, pero es verdad que cuando, por ejemplo, pues vas a casa de una clienta, ¿no? Y a lo mejor te dice, no sé, pues que quiere divorciarse, ¿no? O a lo mejor te habla tajantemente, pues que Dios no existe, ¿no? Tal, y energías, y para arriba y para abajo. Pues es muy complicado porque es algo muy delicado, pero he tenido más de una ocasión en la que cuando ves y te preguntan, ¿pero tantos hijos? ¿Pero cuántos niños tienes, no? ¿Pero cómo te apañas? Pero madre mía, si ahora la economía, un niño siempre viene con un pan debajo del brazo, pero es que Dios dirá. Eso Dios sabe cómo sacarlo y te das cuenta de que cuando hablas de Dios, aunque sea una frase así fresca, ¿no? De conversación, la gente como que reacciona, la mayoría de las veces a mí me han reaccionado bien, de decir, jolín, hacía mucho tiempo que alguien no me hablaba de Dios. Y yo he tenido conversaciones jugosa de alguien quedarse dándole vueltas cuando le hablas de Dios, ¿no? A lo mejor alguien muy agobiado pues por esto, ¿no? Pues porque no me voy de vacaciones al otro lado del mundo, mientras que por Instagram todo el mundo se va, o tengo a mi hijo que es que me da muchos problemas, y es que mira, que es que no sé cuánto, que es que no me gusta lo que está estudiando de para arriba y para abajo, o es que, no, porque en este mundo del postureo pues también ves que la gente sufre, y sufre porque siempre nos están haciendo ver que no somos suficientes y que además el persigue tus sueños, esta filosofía positiva, vacía,
en el que todo recae en uno mismo, es dañino, ¿no? Porque, yo no sé, hace un tiempo, bueno, es que tú puedes con todo, eso no es verdad, yo no puedo con todo, es más, yo no puedo con nada. Y si realmente alguien quiere inculcarme el que yo puedo con todo, me está haciendo daño, porque yo no puedo con todo. Soy súper limitada. Entonces, Dios siempre tiene que estar en medio de todo, del trabajo, de la familia, del matrimonio, de tu salud, de ti misma, ¿no? Y está la gente tan perdida con Dios que muchas veces en mi trabajo dices, jolín, es que es una bendición porque no sabes si en algún momento, en alguna conversación, en alguna forma de hablar o de decirle algo, que ya vuelvo a repetir, no es fácil, porque dar testimonio de Dios así, a bocajarro, de repente, a una persona que no conoces mucho porque es una clienta, ¿qué tal? Impone, vamos, te quedas como, ¿no? Ahora, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Pues que si eres Sagrado Corazón de Jesús, pues subes, o la resurrección, o tal. O sea, dar testimonio de Dios en tu trabajo es como, no mezcles tu vida espiritual, tu vida personal con tu trabajo, no. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no lo voy a mezclar si esto es de él? ¿No? ¿Da miedo? Da cosilla. Claro, da vértigo porque dices, ahora me van a dejar de seguir un montón de gente, ahora lo mismo el que tenía pensado contratarme no me contrata porque por lo que sea tiene algo en contra de la iglesia, ahora, pero luego siempre dices, Dios sabe más. Frasaza, Dios sabe más, no te preocupes, te recompensará, Dios sabe más. Bueno, pues si no me contrata porque yo crea en Dios o porque te diga que Dios te bendiga o que yo que sé, o porque tenga 5 niños, oye, una cruz, pues no me contrates. O sea, tan fácil, no lo hagas. Me da lástima, pero bueno, pues Dios sabe más, ¿sabes? Es que estoy en el bando de los buenos, estoy en el bando de los que siempre van a ganar. Entonces, bueno, pues no tengo mucho más que decir, que sí que es cierto que, o sea, si algo le quiero inculcar a mi hijo es esto, ¿no? El Dios sabe más, el ponte en mano de Dios, la Virgen es esa madre, ¿no? Que te echa ese cable, ese guiño, ¿no? Pues muchas veces yo me veo reflejada y vuelvo a decir, cuando eres madre entiendes mucho más a la Virgen, ¿no? Y te la imaginas mucho mejor, porque a lo mejor, pues, Dios a lo mejor tiene un plan, tal, pero esa madre que va a hablar con el padre, hombre, la niña, ¿qué tal? No sé qué, hombre. Y suaviza, ¿no? O convence o tal y que cual. Y la Virgen es mediadora nuestra, ¿no? Y intercede muchísimo por nosotros. Entonces, bueno, pues a nivel, pues esto, laboral, yo os invito a todos, absolutamente, estáis estudiando, estéis en paro, estéis con un trabajo muy potente o sea un trabajo muy sencillo, sea lo que sea, del sector que sea, de todo. O sea, todos trabajamos, aunque seamos mamás de casa, todos trabajamos y damos gloria a Dios, nos podemos santificar a través de nuestro día a día, que tengáis a Dios presente y que os dejéis llevar, o sea, que fluya, ¿no? Como ahora se lleva tanto decir que fluya, pues que fluya. Señor, esto es tuyo, Señor, yo soy tuya, Señor, este trabajo es tuyo, este estudio es tuyo, este paro es tuyo, tú sabrás, pero yo no puedo llevar esta carga sola. Entonces, de verdad, os invito a que tengáis a la Virgen, al Señor, a Dios, Ángel de la Guarda, a todo el mundo. Es que hay un montón de gente, a todos los santos, que podéis sacar. Eso lo supe hace poco, hace muy poco, te estoy diciendo el año pasado, sacar almas del purgatorio. Entonces, muchas veces, pues a lo mejor le dices, pues ofreces algo, ¿no? Un rezo, una oración, o tal, por un alma del purgatorio y tal, y pues... Y les puedes pedir que intercedan también por alguna cosa, ¿no? Por favor, que me está dando problemas el programa informático de tal, por favor, Señor, que un alma del purgatorio me ayude y te digo igual. Y eso también le ayuda a ella. O sea, es que tenemos un montón de gente, pero que no vemos. Entonces, pues ya está. Yo creo que con esto un poco termino. Si me quedo algo, me dejo algo en el tintero o algo, pues ya me lo dirá Belén. Y ya está, que espero que os haya ayudado muchísimo.